El arte puede ser visto a través de los grandes arquitectos. Hoy veremos, con los ojos de Pedro Ramírez Vázquez, la creación de una gran arquitectura. La arquitectura entre las artes tiene como toda una dimensión que va más allá de lo estético, que es toda una dimensión humana. ¿Cómo se conjugan toda esta parte estética y toda esta parte utilitaria? ¿Qué es lo que tiene que hacer el arquitecto? ¿Qué cosas toma en cuenta? Bueno, fundamentalmente la arquitectura es una disciplina de servicio, porque pues, los espacios se construyen para que el hombre los goce, los viva, le sirvan para su desarrollo o bien para la convivencia cuando se trata de espacios para un uso colectivo. El que resulten agradables, sobre todo en su exterior, pues sí, hay que cuidarlo, pero es una consecuencia, no es lo fundamental. Sí, el objetivo de la arquitectura no es crear objetos urbanos, sino espacios útiles, y que su continente sí sea congruente con el medio, con el contexto en que está ubicado, que se identifique, para mí que se identifique por su destino. Esto es lo que ha hecho Ramírez Vázquez en su obra muy vasta, muy amplia. Es sin duda alguna uno de los arquitectos y más prolíficos con que contamos. Ha incursionado en prácticamente todos los géneros de arquitectura. Sin embargo, hay ciertas características que descuellan en su obra. Es un arquitecto que tiende mucho más ha tendido en el conjunto de su obra, ha tendido a hacer obras de alta significación social. ¿Cómo se decidió por la arquitectura? Pues como tantas cosas que son en la vida totalmente casuísticas. Ajá. Mi familia, mis hermanos mayores, imagínense, yo soy el menor. Todos son abogados. Y yo pensaba estudiar leyes. Ya tenía todo preparado para inscribirme en el bachillerato de leyes. En aquella época, al terminar secundaria, ya tenía uno que escoger el bachillerato orientado a una profesión. Ajá. Entonces yo pensaba irme a leyes. Era en la secundaria 4 maestro de Historia General, don Carlos Pellicer. Ah, qué maravilla. Era una época en que todavía tuve de maestros a Pellicer, a Villaurrutia, qué maravilla, a Salvador Novo. ¿Y de qué daban clase? El Pellicer nos daba de Historia General. Ajá. En tercer año de secundaria. Ajá. Y
precisamente la última clase de ese año, que ya era la despedida de la secundaria, él nos hizo hincapié en el origen occidental de nuestra cultura y obviamente pues el origen del pensamiento griego. Uh-huh. Y nos hizo un relato tan interesante de la vida ateniense en la Acrópolis, que yo descubrí que la arquitectura no era construcción, sino ese armar espacios en donde el hombre realiza toda su vida. ¿Cómo es el proceso creativo? Es un análisis constante. Uh-huh. A mí me enseñaron mis maestros a no partir de ideas preconcebidas en abstracto, no, ni pensar que el arquitecto es, en cuanto a inspiración, un artista. Debe producir obra agradable o bella, o que pueda llegar a estar en los niveles de calidad artística, sí, pero no es el caso tradicional del creador de arte, ¿no? Como decía antes, pues, hay que analizar unas necesidades, uh-huh. Hay que estudiarlo. En la medida en que se profundiza en un problema, el problema mismo lo lleva uno de la mano a ir encontrando soluciones. El caso, por ejemplo, del Estadio Azteca es, en ese sentido, muy afortunado, porque ahí sí se trata de un edificio que, aparte de que resolvió todas sus necesidades en el edificio, la estructura urbana le ha respondido, la ha complementado, y es asombrosa la facilidad con que se congregan y se dispersan los asistentes, también multitudinarios y a veces enardecidos, que este edificio atrae. Que ahí lo importante pues, es muy claro, que de cualquier sitio, en cualquier nivel, y digo no solamente nivel físico, nivel económico, todos por igual no pierdan detalle del espectáculo. Ajá. No haya postes, no haya nada, que no lo tapa el de junto, ¿no? Eso es lo fundamental, gozar el espectáculo. Y que se llegue y se salga con facilidad los accesos. En Chapultepec, es decir, donde grupos numerosos de personas suelen asistir diariamente, pero particularmente los fines de semana. Es decir, había que llevar el museo a la gente. Llevarlo a donde la gente está, que no le costara trabajo trasladarse, ir hasta no sé dónde para llegar al museo, sino que se topara prácticamente con él. La gran explanada que lo anticipa, que es la continuación misma del bosque, que es la continuación misma de los prados de Chapultepec, es una invitación. Entraron, está en el Prado y de pronto ya está uno dentro del museo, porque no hay transición, porque están perfectamente vinculados uno con el otro. Los grandes ventanales a través de los cuales uno alcanza a ver que allá hay una obra de escultura que sirve de fuente, que el agua cae del techo, todo esto es una sugerencia para entrar, una sugerencia para decir, ven, aquí hay cosas interesantes. Todo esto está contando, como en el caso de la misa que decíamos, para invitarnos a llevar a cabo la función que en este sentido es la de compenetrarnos, interiorizarnos, acercarnos con los documentos arqueológicos con que ahí se cuenta. Para eso pues había que hablar con cada uno de los asesores para que nos dijeran cuál era la importancia de esa etapa de nuestra cultura, cuáles eran los testimonios que se tenían que mejor la podían ir ilustrando, uh-huh. Para que pues la museografía nos determinara el espacio y de ese espacio determinar la arquitectura. Uh-huh. Y en un museo lo primero es el guión, es el tema. De ahí la museografía, cómo voy a exponer este tema. Y luego el espacio donde lo voy a exponer.
A diferencia de este museo, coincidente con él en el tiempo, en ese momento Ramírez Vázquez estaba emprendiendo simultáneamente la creación de 4 museos. 3 de ellos fueron inaugurados con diferencia de 2 días cada uno. Tenía que ser así. López Mateos terminaba de ser presidente y esas obras tenían que ser inauguradas. Así es que su terminación estaba fijada y programada de manera cronométrica. En el mismo momento que está realizando antropología, está llevando a cabo también el Museo de Arte Moderno, está llevando a cabo el Museo de la Ciudad de México. Museos muy distintos en su carácter. El Museo de Arte Moderno fue un caso muy especial, tan especial de otro tipo, pero tan especial como el de antropología. ¿Por qué? En antropología ya se sabía lo que se quería exponer. Se hicieron investigaciones, se hicieron estudios, pero en términos generales se sabía que había un patrimonio histórico que se quería exponer. En el caso del Museo de Arte Moderno fue otro caso muy distinto. No se sabía qué se iba a exponer. Había la preocupación por tener un museo de arte moderno, es decir, no podíamos ser un país que no tuviera una institución suficientemente digna para albergar una de las etapas más importantes de la manifestación artística. Pero todavía las instituciones gubernamentales no contaban con un acervo, con un bagaje de obras que ya supieran que eran las que iban a exponer. En consecuencia, se había caído en un círculo vicioso. No se tenían obras porque no se tenía dónde ponerlas, y no se tenía dónde ponerlas porque no había obras. La solución fue de nudo gordiano, fue de decir, hágase el museo y después vemos qué obras ponemos ahí. Así es que fue un caso muy especial, porque decíamos que la arquitectura se adecúa a las actividades. Cuando no se sabe qué actividades se van a realizar con precisión, pues es difícil. Es difícil hacerle un traje a una persona cuando no se sabe para qué va a usar ese traje, si para bailar, para ir a la montaña, para salir de campo, es muy difícil. Pero se hizo otra vez con el mismo criterio, en el sitio donde la gente va. Y todavía es así más claro, está a la entrada del propio bosque de Chapultepec y casi habría que eludir el museo si uno quisiera resistirse a entrar a él. Se pensó con 3 cuerpos, el cuerpo intermedio no se llevó a cabo, pero un cuerpo daba, como todo el mundo lo puede comprobar, al Paseo de la Reforma y el otro a la entrada del bosque de Chapultepec. El funcionalismo fue un movimiento renovador de la arquitectura que desplazó a la academia que hasta el siglo XIX y principios del XX todavía regía la producción arquitectónica. Este funcionalismo venía acompañado del gran prestigio de la industrialización, del gran prestigio y de la enorme esperanza que tenía la humanidad en la solución de los problemas de todos los hombres mediante la producción masiva de espacios habitables. A esta expectativa y a esta esperanza corresponde este gran esfuerzo mexicano de la escuela prefabricada. Y naturalmente, y por eso lo consigno como uno de los grandes aciertos de esta preocupación funcional, en donde estrictamente contaba en el funcionalismo la satisfacción de una necesidad con el mínimo costo y en la forma más sencilla, no exenta de búsquedas de belleza, porque dentro de la proporción y dentro de la simplicidad y dentro de la sencillez se podía aspirar también a ciertos niveles de belleza. La escuela prefabricada, porque aparte de en sí el problema específico que se planteaba, en su solución técnica sí me
me abrió conocimiento y relaciones fuera de México, porque pues fue un primer intento de resolver industrialmente una necesidad masiva que es pues todavía muy obvia en muchos países, en todos los países en desarrollo. Yo había tenido oportunidad de trabajar para don Jaime Torres Bodet en educación pública desde dibujante. Y cuando en época de Ávila Camacho él crea un organismo para construir escuelas en el país, me mandó a Tabasco, en una época en que no había en Tabasco ni ferrocarril ni carretera, nada más el avión lechero de México, Veracruz, Poza Rica, Villahermosa, Ciudad del Carmen, etc. Durante un año no hubo luz eléctrica en Villahermosa, porque estaba descompuesta la termoeléctrica. Un año. No había luz eléctrica, casi un año. Y allí me fui a construir escuelas, ajá, escuelas rurales. Entonces tuve la oportunidad de conocer en forma directa los problemas de construir una escuela en el campo. ¿Cuáles eran esos problemas, señor? Pues falta de técnica constructiva que se había aprendido en la escuela, ¿no? Ajá. Estructuras o soluciones para poder cubrir 6 metros de claro como mínimo para un aula, ¿no? Uh-huh. Transporte de materiales. Entonces todo eso, pues, de la mano lo llevaba uno a resolverlo todo regionalmente, con estructuras de bambú, de madera, bajareque, que es el lodo con el que se hacen las paredes, lo que no se había aprendido en la escuela, pero que la realidad lo va uno imponiendo. Uh-huh. Eso en lo constructivo. Ahora, en otro tipo de necesidades, pues se tiene el contacto directo con lo que es el tercer mundo, de las grandes carencias que no se atienden. Por ejemplo, recuerdo que en algún lugar donde no había escuela todavía, no había aula, el maestro daba su clase abajo de una ceiba, con su mesita, y los niños allí. Entonces, como argumento que se me ocurrió en mis 24 años de que era bueno, de pedirles que nos asignaran un terreno ahí en el pueblo, nos lo regalaran para construir un aula. Y había mucha reticencia para hacerlo. Entonces a mí se me ocurrió decirles, bueno, ¿qué no tiene interés en que sus hijos sepan lo que sabe el maestro? Y me dijeron, ¿para qué? Para que viva como él. Y entonces sí, me di cuenta de que el que peor vivía en el pueblo era el maestro rural. ¡Qué impresión! Regresé a comentárselo a don Jaime Torres Bodet y me dijo, pues sí, vamos a tener en el futuro que pensar en el aula y la casa del maestro. Y cuando regresó a la capital, al término del sexenio de Ávila Camacho, en el año 46, tenía una idea de cómo había que enfrentar la arquitectura de este país. De un país pobre, de un país con una gran dispersión de la población. Todavía en este momento son cerca de 100.000 los asentamientos humanos de menos de 2.500 personas en el país, es decir, población prácticamente regada en todo el territorio. El hecho de que muchas poblaciones no cuentan con los recursos, ni incluso naturales. Tabasco, curiosamente, siendo tan arbóreo, sin embargo, no tenía el tipo de árboles necesario para hacer vigas y para poder plantear un cierto tipo de techumbre y de sistema constructivo adecuado. Entonces, todo esto lo llevó a pensar que era indispensable combinar la prefabricación de ciertos elementos con la mano de obra. Debería ser una prefabricación, sin embargo, muy especial, muy ligera, que pudiera ser trasplantada
trasplantada en lanchas, que pudiera ser trasplantada en canoas, que pudiera ser llevada a hombro de persona o en lomo de algún animal sin problemas, y con todo esto llevar la construcción a los confines en donde realmente era muy difícil tener acceso. Sin embargo, el sexenio se había terminado, 46. Torres Bodet sale para ser nombrado presidente de la UNESCO. Ramírez Vázquez se pone a realizar otro tipo de obras, pero esto acontecía en el año 46, 12 años después, decíamos, 12 años después se han vuelto a encontrar Torres Bodet, López Mateos y Ramírez Vázquez. Cuando de nueva cuenta Torres Bodet es nombrado secretario de Educación Pública en el año de 58, se acuerda de aquel arquitecto joven que le había hecho un planteamiento muy sólido para el caso de Tabasco y lo nombra presidente del CAFCE, y ahora sí le dice, ahora sí vamos a resolver el problema escolar en este país. Ahora, ¿a quién va a servir? Al devoto mexicano, que es muy distinto a todos los demás. No hay devoción ni templo en el mundo, ni el Vaticano, que reciba una peregrinación de 60,000 gentes, o de 30,000, o de 15,000, como llegan. Eso no lo tiene ningún otro templo. Y toda esa multitud va con el propósito de tener, primero, la oportunidad de ver su imagen de cerca, verla. Segundo, de tener un oficio frente a la imagen. Y son miles de gentes. En la antigua basílica cabían 3,000, pero solo 1,000 podían ver el altar de fondo. Y acercarse, pues, solo a base de muchos turnos. Llegaba una peregrinación en esa época de 15,000 gentes. Tenían que acampar allí para llegar a tener oportunidad de tener una misa. En cambio ahora, en un solo día, llegan, pasan por atrás del altar, en una pasarela, técnica actual, mecánica, pasan, cumplen su propósito de ver la imagen muy cerca, se incorporan a la misa con 10,000 gentes, y en un día satisfacen 60,000 todo su propósito. Eso no se da en ninguna parte del mundo. El arquitecto necesita de la figura del cliente. El cliente no existe en las otras artes como condición para producir. En cambio, la arquitectura no se puede producir sin cliente. Yo diría que el cliente del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es el cliente más importante que puede aspirar a tener un arquitecto. El cliente del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez ha sido el pueblo de México.